Pues no es un día cualquiera en la política. Lo que está ocurriendo ahora mismo define el rumbo de México, la relación con Estados Unidos y la manera en que el poder intenta controlar la narrativa. Aquí no venimos a repetir los titulares ni a leer los comunicados. Aquí venimos a entender qué hay detrás de cada mensaje, de cada contradicción y de cada silencio. Porque cuando los discursos cambian de tono, cuando las versiones oficiales no coinciden y cuando el pasado vuelve a estallar incluso fuera del país, no estamos frente a coincidencias, estamos frente a las señales, señales que se mueven con los intereses, de quien gana espacio y de quien empieza a perderlo. Y lo que está pasando hoy no es menor, es política en tiempo real. Hoy vemos señales claras de cómo se están moviendo los intereses entre México y Estados Unidos, cómo se fracturan las versiones oficiales en temas tan delicados como el narcotráfico, y cómo el pasado político mexicano sigue generando confrontación incluso a miles de kilómetros del país. Antes de empezar, te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna información de lo que pasa en México y el mundo. Continuamos. Comencemos por el mensaje que encendió las alertas en ambos lados de la frontera. Donald Trump celebró públicamente una llamada telefónica con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y anunció que se estará programando reuniones bilaterales entre ambos gobiernos. A simple vista, podría parecer una nota diplomática más, pero cuando se analizan con cuidado, el mensaje es mucho más profundo. Trump no solo informó de la llamada, Trump decidió destacar a Sheinbaum con palabras que vienen de él, que son todo menos casuales. Dijo que México tiene una líder maravillosa e inteligente, y que los mexicanos deberían estar contentos por ello. Quien ha seguido la trayectoria política de Trump sabe que este tipo de elogios no son espontáneos ni desinteresados. Trump es un político que comunica con intención y que usa el discurso como la herramienta de presión, de acercamientos o de advertencia, dependiendo del momento. Durante años, México fue uno de sus blancos favoritos. En migración, comercio, seguridad fronteriza y narcotráfico fueron utilizados como un eje de confrontación constante. Y hoy el tono cambia. Y cuando el tono cambia, hay que preguntarse el por qué. Este mensaje llega en un contexto específico. Estados Unidos está atravesando un momento de tensión interna, polarización política y una disputa por el rumbo del país. Trump busca reafirmarse como figura central del poder, y México, por su parte, entró en una nueva etapa histórica, al tener por primera vez a una mujer presidenta electa con amplio respaldo. Reconocer públicamente a Sheinbaum no solo es un gesto diplomático, es aceptar que México llegó a la mesa con una figura fuerte, con legitimidad y con capacidad de negociación, pero también se prepara el terreno para lo que viene después, porque las reuniones bilaterales que se anunciaron no serán fáciles. En ellas se discutirán temas que históricamente han generado fricciones profundas: el tema de la migración, control fronterizo, combate al narcotráfico y la cooperación en seguridad y relaciones comerciales. Trump puede elogiar hoy, pero cuando comiencen las negociaciones reales, cuando se hable de cifras, compromisos y responsabilidades, el tono podría cambiar radicalmente. La experiencia lo demuestra, y mientras se envían mensajes diplomáticos hacia México, dentro de Estados Unidos ocurre algo que revela una fisura preocupante: las contradicciones internas en su propio discurso sobre seguridad y narcotráfico. El Wall Street Journal dio a conocer que el FBI contradice la versión del embajador estadounidense Johnson respecto a las supuestas entregas voluntarias del llamado narcoatleta, un exdeportista olímpico canadiense acusado de vínculos con el narcotráfico. La versión oficial inicia sosteniendo que esta persona se había entregado de manera voluntaria. Sin embargo, el FBI difundió una imagen fija tomada en un video que pone en duda esa narrativa y sugiere que la historia podría no ser tan simple como se dijo al inicio. Este punto es clave, porque no se trata solo de un caso judicial, se trata de credibilidad institucional. Cuando un embajador da una versión y el FBI presenta otra, lo que queda en evidencia es una falta de coordinación, o peor aún, una intención de manipular la narrativa según convenga políticamente. Esos casos suelen usarse como ejemplo de combate exitoso al narcotráfico y se presentan con una victoria, como demostración de control y autoridad, pero cuando la versión se contradice,
la victoria se convierte en duda. Y esa duda tiene consecuencias, porque Estados Unidos suele exigir cooperación, transparencia y firmeza ante otros países. Pero cuando no puede sostener una versión clara dentro de su propio aparato institucional, su discurso pierde fuerza moral. Además, estos casos suelen alimentar discursos más duros, justificar las políticas agresivas y presionar a gobiernos extranjeros. Por eso es tan grave que la versión no coincida. Y mientras estas contradicciones se desarrollan en plano internacional, en Europa está ocurriendo un episodio que demuestra que el pasado político mexicano sigue pesando, y sigue incomodando, y sigue generando confrontación. Felipe Calderón, expresidente de México, fue increpado por estudiantes durante un evento en Sciences Po, una de las universidades más prestigiosas en París. Lo que debía ser una participación académica se convirtió en un momento de tensión. Los gritos fueron claros, directos y cargados de simbolismo. Y esto no fue un acto aislado ni un malentendido. Fue una protesta con un mensaje político muy claro, un recordatorio que la llamada guerra contra el narco sigue siendo uno de los episodios más polémicos y dolorosos de la historia reciente de México. Miles de muertes, una estrategia cuestionada y un país marcado por la violencia. Para muchos jóvenes, ese periodo no es la historia lejana, es una herida abierta. Calderón ha intentado con los años reposicionarse como analista, conferencista y figura internacional. Pero cada aparición pública reactiva el debate, porque hay decisiones que no se olvidan y legados que no se borran con el tiempo. México entra en una nueva etapa, pero lo hace en un contexto internacional complejo. La relación con Estados Unidos será determinante, pero no estará libre de las tensiones. La cooperación en seguridad seguirá siendo un tema sensible, y el pasado seguirá pasando factura a quienes lo construyeron. Por eso es importante no quedarse solo con un titular, y no aceptar la versión oficial sin cuestionarla y no olvidar lo que ocurrió. Si este análisis te sirve, dale like, suscríbete y comparte, porque la política no se entiende en 30 segundos, se entiende con memoria, contexto y análisis. Nos vemos en el próximo video.